Vamos a ir con estrategias de comprensión lectora. Estrategias de comprensión lectora. La semana pasada, cuando estamos viendo dominio escénico y corporal, estábamos conversando, hicimos preguntas eh, respecto a esto de la inteligencia, ¿no? Entonces, habíamos más o menos visto que habían diversos tipos de inteligencia. ¿No? Por ahí hablamos de la inteligencia naturalista, de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia artística, ¿no? La inteligencia kinésica. Y habíamos más o menos visto que estas inteligencias como que estaban un poco descuidadas eh, a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel social. No estaban muy difundidas, ¿no? Y prueba de eso era que ustedes justamente daban sus testimonios y decían pues que de eso poco, ¿no? No mucho. Eh, sin embargo, sin embargo, ustedes sí hablaron de unos tipos de inteligencia que eran recurrentes, exigibles en la familia, eran obviamente difundidos por la sociedad o requeridos por la sociedad y también trabajados más en la escuela. Bueno, y lo dijeron, ¿no? Entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? ¿O de qué inteligencias estamos hablando que eran más difundidas? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿De qué inteligencias o qué inteligencias, para ser más claros, son las más trabajadas, las más difundidas, las más explotadas eh, actualmente? A ver, ¿quién me dice? Las inteligencias cognitivas de conocimiento mayormente. Ya, ¿y qué incluimos ahí? Se incluye el área de ciencias, específicamente matemáticas también, es lo más Entonces, explotado actual. la inteligencia lógico-matemática. Sí, profesor. Ya, y otra. Ustedes dijeron dos. ¿Y la otra cuál era? Dime. ¿Lo de comprensión lectora? Ya, la estrategia, digamos, el razonamiento lingüístico, ¿no? Lógico-lingüístico. Ya está. Entonces, ustedes justamente hablaron de eso, comentaron sobre eso. Ahora, miren, ¿ah? De su propia boca, ustedes dijeron que eso estaba difundido, ¿ya? Lo otro no mucho. Lo artístico, lo kinésico, lo naturalista, lo interpersonal, bueno, afortunado el que vio un poco de eso. Pero en líneas generales, no. Eh, ahora, si bien es cierto que el razonamiento lógico matemático o el tipo de inteligencia lingüística, habíamos dicho que son difundidas por la escuela, exigida por los padres, preocupada por los padres, eh, vistas bien socialmente o por lo menos consideradas socialmente como importantes. ¿No? Creo que eso nos queda claro a todos. Ya en la, ya en la práctica, ¿cómo ustedes han visto ese desarrollo o esa explotación de ese tipo de inteligencia por parte de la escuela? ¿Ha sido positiva o por parte de los padres? ¿Ha sido positiva en el caso de ustedes? Porque se supone, hasta donde yo puedo observar, que ustedes son un ejemplo positivo de eso, ¿no? Porque ustedes
mal que bien se han preparado pues en un colegio privado, público, etcétera, por el colegio, ya me contarán sus estrategias por el colegio, por su cuenta, logran ustedes un espectro académico e ingresan, ¿no? E ingresan a una universidad que, como ya se sabe, tiene pues un nivel de preguntas un poco diferente y complicado, ¿no? Entonces, les guste o no, ustedes son como una especie de élite educativa eh, a nivel, digamos, social, a nivel de país, que se supone que debería estar provisto de ejercicios de inteligencia lógico-matemática y lingüística adecuadas, ¿no? O sea, que ese alumno sanmarquino, en pocas palabras, a diferencia de otros alumnos o de otros no alumnos, tenga mucha competencia. O sea competente, sea competente. Y eso implica pues tener un manejo, ¿no? Un control. Ahora, bajo la lógica de ustedes o bajo el punto de vista de ustedes, eso es lo que digo es cierto. ¿Hay un control, hay un manejo de estrategia de comprensión lectora en ustedes? ¿Cómo lo consideran? ¿O consideran que no? ¿Consideran que es deficiente? Su manejo de comprensión lectora, que tiene un nivel intermedio, bajo, alto. Entonces digo eso porque se supone que este tipo de cosas, como vimos la clase pasada, tienen difusión social, ¿no? Difusión estatal también. El Estado se preocupa, supuestamente. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en la cancha? Y qué mejor que ustedes para decirlo, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Dime, dime. Buenos días, profesor. A experiencia propia es algo que ya he aprendido en la academia, porque en la academia también te, te dan técnicas o con el tiempo vas aprendiendo qué estrategia a ti te va mejor, ya sea en el caso de las matemáticas o de la comprensión, porque inicialmente, bueno, a mi punto de vista, a mi experiencia, yo salí del colegio prácticamente leyendo el texto, pero no comprendiéndolo. Algo que ya con la academia y con el tiempo aprendí a poder sintetizar y extraer bien las ideas para poder comprender un texto. Ya bueno, pero eso, ¿cuál es el resultado? Es decir, ya bueno, ya, lo aprendí en la academia, pero ¿eso qué te ha permitido? Todo ese conocimiento que has aprendido en la academia o en el colegio, donde sea, ¿qué te ha permitido ahora? Decir que eres buena en comprensión lectora, eres intermedia, pasas piola, ¿cómo te puedes definir en ese aspecto? Podría decir que me ha facilitado ya a estas alturas poder manejar un texto medianamente grande, algo así. O sea, me ha facilitado, ¿no? Porque al principio era como que veía el texto y decía, ah, no, son muchas hojas, pero, o sea, ahora ya lo manejo un intermedio, se podría decir, Ya, porque por ejemplo, con los textos filosóficos, ya bueno, ese ya es otro nivel. ya es otro nivel. Sí. Ya, bueno, habría que ver por qué es otro nivel el texto filosófico. Solamente para terminar, y eso que tú dices, bueno, tú le estás dando gloria a la academia. ¿Y esa preparación cuánto duró? O sea, tu lapso de tomar conciencia de eso en la academia, Ujú. hasta que ingresaste, ¿cuánto tiempo tuvo? Mm, bueno, yo he tenido, me he preparado y me he dejado de preparar y luego he continuado. Se podría decir más o menos 2 años en conjunto, porque no ha sido algo continuo. Ya, entonces, muchas gracias. Síntesis. Su compañera
dice que en el colegio no adquirió las destrezas, o por lo menos, no sé si no las adquirió o no las supo utilizar o no se dio cuenta que le enseñaban, eh, y que en la academia recién comenzó a hacerlo, y que eso, según ella, le ha dado pues un nivel intermedio de comprensión lectora y que aproximadamente ha habido 2 años de preparación, interrumpida, pero ha habido 2 años de preparación que le sirvieron para que pueda sortear estas preguntas de comprensión lectora o para mejorar su comprensión lectora, ¿no? Salvo, dice ella, en textos filosóficos que pueden ser complicados, que son otro nivel, dice, ¿no? A ver, colegio cero, academia, bien. ¿Qué más? Dime. Profe, ¿me escuchas? Porque están haciendo huevo por acá. Sí, te escucho. Ya, en mi caso, el manejo de la comprensión lectora, bueno, de mí, yo siento que, bueno, yo, para hacerle un ejemplo, yo en el examen como que creo que la lectura no la iba a revisar, ya sé que tenía que hacerlo porque es importante para el examen, pero me toma mucho tiempo, ¿no? Y eso que practiqué en los 3 últimos meses, ¿no? Practiqué lectura, pero no todos los días, sino intercalado, porque eh, como mi hermana al menos me orientaba, ¿no?, en algunas cosas para leer, y ya no, pues, pero ahora como que yo daría crédito a mi hermana, ¿no? Porque ella como que me ha estado tratando de inculcar, bueno, inculcar no, así, ayudarme a poder entender la lectura a veces, ¿no? Bueno, técnicas y todo eso, ¿no? Para poder manejar bien las lecturas, ¿no? Tu hermana es pedagoga, es Pero, docente. ¿Qué es tu hermana? no, mi hermana. ¿Pero qué es tu hermana? Ah, ella está estudiando psicología Ah, ok, ya y está. por lo que veo lee bastante, pues. Bueno, eso de leer lo tiene desde primaria, porque bueno, le he inculcado bastante lectura en su colegio. Pero esa desidia tuya, eh, digamos, no tiene que ver con el colegio, porque según tú el colegio ha hecho un buen trabajo, o No, simplemente en mi caso, no, el profe sí dejaba lectura bastante, pues, pero yo lo en, agarraba y col- no lo en leía. colegio, en colegio. Claro, en colegio y en la academia también dejaban, pero yo estaba un tiempo más en la academia, pero prácticamente no le tomó tanta importancia, ¿no? O sea, esa ha Pero sido dejadez tuya. sí, es que, ¿sabes? Que sentía que me era bastante texto para 5 preguntas, decía, y ya, pues, ya, pues, pero Cinco, ahora sí ya, 15 preguntas. bueno, es que por texto, pues, porque el de inglés no contaba yo. O sea, el inglés no contaba, ya. Entonces, no existe el inglés. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. No, Entonces, ojo, reconoce que la escuela hacía algo, pero no le interesaba. La academia hacía algo, pero no le interesaba. no, claro, Eh, la familia, la claro, familia, en mi casa es la ya, familia, pues, mi la hermana más que todo. familia, ¿no? Su hermano. Sí. Listo. Ya, entonces, ya. Entonces, en una, la academia, en otra, la familia, representado por la hermana, y notamos claramente en el caso del segundo caso una desidia, ¿no? Una desidia por el tema de aprender, ¿no? Porque es muy complicado, porque es muy largo, porque es muy tedioso, qué sé yo. Ya está. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Dime. Bueno, en mi caso yo siento que sí tuvo gran relevancia el papel del colegio, porque desde pequeños en jardín nos contaban historias y nos hacían preguntas, pero eso era más como comprensión oral. Y luego ya en primaria, desde ahí empezaban los cuentos que nos daban para leer y responder según lo que habíamos entendido. En secundaria ya nos dejaban antologías literarias, que si bien no las llegamos a usar todo el año, pero sí las usábamos de vez en cuando y en lo personal me atraía cierta... me gustaba leerlo, así que terminaba respondiendo las preguntas, así que por eso también siento que tengo una comprensión lectora decente. ¿Cómo es tu comprensión lectora? Decente.
O sea, Decente. no sé si sería muy buena, pero sé que puedo comprender fácilmente y que cuando leo un texto se me queda gran parte de la información y puedo luego contarlo como una historia. Ya está. Entonces, ojo, entonces, no sé, si es que tuvieses que catalogarte, dirías como tu compañero anterior que intermedio. Supongo. Ya está. Intermedio. El colegio y la academia. En la academia solo estuve 4 meses y no prestaba mucha atención. Entonces, lo que es el tema de comprensión lectora sí fue más que todo por costumbre que ya tenía y no me fue tan mal al menos. Costumbre inculcada por el colegio. Sí, y básicamente también por familia, supongo, porque mi abuela siempre estuvo detrás de mí cuando era pequeña, para ver ese tema de matemáticas y letras. Ya. Entonces, familia. Bueno, por lo que te escucho fue más colegio, familia, nivel intermedio. La academia, bueno, el tiempo también ha sido corto. Ya está, muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien más que nos cuente su testimonio? Ojo que estamos partiendo sobre la base de un concepto de este tipo de inteligencias, como este tipo de inteligencias, como, como difundidas, ¿ah? No es que han sido un privilegio, sino estés en nacional, en privada. Acuérdense que los colegios privados tienen un montón de niveles, ¿no? Eh, de alguna manera sí se tocan temas de comprensión lectora y de análisis. Ahora, que se hagan poco, se hagan mucho, es otra historia. ¿Alguien más? Dime, dime. Sí, profesor. En mi caso, yo creo que la secundaria sí me ayudó con lo relacionado a la comprensión lectora. Ya. Principalmente, o mejor dicho, digamos que a partir de cuarto año, cuarto y quinto año, fue que más, como que en el liceo me enseñaron a desarrollar esa habilidad, porque siempre trabajábamos con libros donde teníamos que leer textos y responder cierta cantidad de preguntas Pero ahí, relacionadas, ¿no? ahí ya me estás hablando de sistema educativo venezolano. No, del peruano, Ah, porque claro, creo sí, que. porque cuando yo estuve en Venezuela, yo estudié allá hasta, o sea, estudié hasta tercer año, y Ah, ahí ya, ya. sí, no, como que no practicaba mucho la comprensión de texto y ese tipo de cosas, como que era No más por, práctica no, la no, lección. no por ti o no por el colegio. No por el colegio, Ah, ok. porque, o sea, el tipo de actividades que nos dejaban eran diferentes, ¿no? O sea, estaban Ya, orientadas, o ok. sea, como que tenían un enfoque diferente. Ok. En cambio, cuando llegué acá, en el colegio que estudié, que, bueno, yo considero que era un buen colegio, eh, Tercero, como cuarto y que sí. quinto. No, solamente cuarto y quinto. O Ah, sea, ok. me gradué de tercero en Venezuela y cuarto y quinto acá. Ok, ya. El de acá sí, sí fue bueno. Y en academia, pues yo también me preparé, así como Daniela, como que en ciertos periodos, sí, en ciertos periodos, ¿no? Pero también creo que reforcé mi comprensión lectora porque la verdad yo sí, digamos que, o sea, presté atención a todo lo que me dieron en academia y, y siempre pues practicaba textos, ¿no? Y creo que se me hacía relativamente sencillo comprenderlo. Por ejemplo, en el examen, o cuando hacía exámenes de tipo admisión, de Ujú. las 15 preguntas, solía responder de, digamos que unas 12 o 13 preguntas buenas de 15, ¿no? Y, Eso está o bien. sea, sí, supongo. Así que era como un punto a favor en ese aspecto, ¿no? Como que siempre me iba bien en comprensión lectiva, ¿no? Que ya digamos que en el área de, por ejemplo, de trigonometría, así, de números, es que tenía un poquito más de eficiencia. Ya, entonces el colegio, en el caso peruano, bien, que me imagino que has estado 2 años preparándote, porque como comparaste con Daniela. Eh, un año y medio aproximadamente, de un año y medio a 2 años, podría decir. Por ahí. Ya bueno, año y medio, digamos, comprensión lectora, bien. Y en el caso de tu familia, No, en mi familia no se practica mucho, digamos que me pongan a leer textos o algo así de pequeño, no, la verdad.
Ya está. Entonces, a ver, listo, muchas gracias. A ver, hay un tema muy interesante, ¿no? Eh, habría que ver, o sea, ya escuché el testimonio de 4 alumnos, más o menos parecidos. Habría que ver qué es un buen sensor para medir una buena comprensión lectora. Es decir, se supone que la prueba de fuego que han tenido ustedes, se supone, ha sido la San Marcos, ¿no? En las cuales muchos no han podido lograrlo y otros sí, ¿no? Su compañero me dijo hace un rato que la comprensión lectora como que no la trabajó mucho en el examen. Eso es un poco raro, ¿no? Porque ustedes saben que hasta para ingresar a una universidad, sobre todo a la ingeniería, hay que ser prudente con el puntaje y no hacer o no considerar comprensión lectora en un examen es un poco complicado, ¿no? Ustedes saben que comprensión lectora no suele venir pues 3 preguntas o 4 preguntas, nos vienen 15 preguntas. Entonces, que vayas al examen sin considerar eso es bastante temerario, por así decirlo, ¿no? De repente lo puedes hacer, ¿eh? Lo puedes lograr, pero no contestar nada puede ser temerario, ¿no? O contestar poco. Eh, pero habría que ver, vuelvo al tema, habría que ver si San Marcos en realidad es un buen sensor para determinar un nivel de comprensión lectora avanzada. Bueno, hasta aquí, por lo que he escuchado, nadie me ha dicho, profesor, yo tengo un nivel de comprensión lectora avanzada, ¿no? Se han quedado en intermedio, ¿correcto? Entonces, ¿la San Marcos es un buen sensor para medir comprensión lectora? ¿O simplemente la San Marcos determina un nivel estándar o un requerimiento básico para que si lo pasas ya merezcas entrar a la universidad? O de repente todo lo contrario, sus preguntas son tan bien elaboradas o tan bien formuladas que responden pues a un criterio competente para que el alumno realmente, para que el alumno que entra realmente es porque tiene conocimientos y buen análisis en comprensión lectora. Listo. Eh, hay una forma para determinar si un alumno, en función a una lectura, sabe realmente o tiene un nivel alto de comprensión lectora. Y esa forma es ver qué niveles trabaja el alumno y en qué nivel ya comienza a tener dificultad. Y el nivel más alto de la comprensión lectora está vinculada con la reflexión, ¿no? Porque hace un rato su compañera decía, yo puedo leer el texto, o sea, yo sí logro, me llamó la atención, captar la información del texto. Ya bueno, si tú dices que captas la información del texto o la captas bien, se supone que a nivel de escala, esa es la primera escala de la comprensión lectora. Entonces, eso podría considerarse como lo básico. Después siguen otras escalas. Pero la última escala, el último escalón, está relacionado con la reflexión. Entonces, después que el alumno terminó de leer un texto, puede ser una separata de una cara, 2 caras o un libro, tiene el suficiente nivel para reflexionar sobre esa lectura. Porque si el alumno reflexiona, lo que está haciendo es analizando ya no la lectura, sino está analizando la metalectura, que es el escalón que va más arriba de la lectura. Y sobre esa metalectura, su entendimiento global y específico del texto, que esos son otros escalones intermedios, le permite pues al alumno analizar, extrapolar, deducir, comparar, y hacer que esa hojita de lectura, prácticamente se convierta pues en 7, 8, 9, 10 hojas.
pero esas 7, 8, 9, 10 hojas es ya de su comentario, de sus reflexiones, de sus derivaciones del tema. Entonces, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos, por ejemplo, argumentar el texto que leemos? ¿Podemos criticar el texto que leemos? Entonces, el buen manejo de comprensión lectora implica esas herramientas. Y ahí sí podemos estar hablando de un nivel avanzado. Ya dependerá de todos los alumnos acá, en sus mentes, si es que realmente lo pueden hacer. O de repente, pero yo no puedo, ¿no? Yo leo un texto y, bueno, te puedo comentar el texto, pero así profundizar sobre el texto. Me imagino que algunos dirán, bueno, también depende de qué texto. Dime. Profe, yo creo que hay textos que sí nos permiten no poder cuestionar lo que está diciendo el autor. Se hace como el ejemplo cuando Mao Zedong escribe en su libro, ¿no? A veces uno lee y bueno, hay partes que no concuerda con él, ¿no? Y ahí como que uno ya, bueno, es la manera de, no sé si es criticar, pero es ponerse de un lado opuesto a lo que él está pensando, ¿no? Dar tus propias opiniones y bueno, de esa manera considero que uno ya tiene una lectura activa, ¿no? Ya bueno, pero esas opiniones, ¿qué son? O sea, opiniones a secas, porque todo el mundo puede opinar. O sea, esas opiniones que una persona tiene cuando analiza un texto, ¿en qué están fundadas? ¿En tu Bueno, parecer? ¿En tu En modo la de ver? idea principal del texto. Porque, ojo, cuando hablamos de criticar, se supone que tiene que haber, o sea, se supone que uno critica con una defensa, o sea, uno ataca con una espada y se protege con un escudo. Entonces, la mera opinión, ¿no? Básicamente no cuenta. A veces el alumno universitario piensa erróneamente que, que su opinión de él es una opinión, digamos, debe ser reconocida, porque él es una especie de iluminado, ¿no? Porque él es, digamos, su opinión vale más. Pero realmente tu opinión va a valer más cuando esa opinión se puede argumentar. Y la manera que tú argumentas es en función a una bibliografía referente a eso de que tú hablabas de Mao Zedong. Es decir, ¿cuál es la carga lectora previa a tu lectura de Mao Zedong que hace que tú puedas criticar y realmente no opinar, sino argumentar sobre sus ideas? Se supone que si ves ideas vinculadas a Mao Zedong, obviamente tendentes al comunismo, es porque el alumno, supongo yo, ha tenido que tener una vasta lectura sobre, por ejemplo, otro tipo de sistemas político-económicos como el capitalismo, ha tenido que leer sobre feudalismo, ha tenido que leer sobre economía mercantilista, y una serie de, de bibliografía que está en sus espaldas que le pueda dar realmente la postura de poder comprender el texto, que eso es lo básico, y en función a eso reflexionar y utilizar la crítica, pero ya con algo en sus espaldas, ¿no? Que es una bibliografía nutrida. Vamos allá, como dijo alguna de sus compañeras, una bibliografía decente. Pero si yo no he leído nada, o he leído muy poco, eh, y yo me pongo a opinar sobre un libro de Mao Zedong, bueno, lo puedo hacer, no hay problema, pero eso tiene un límite. Y ese límite o sea, tiene un tiempo de duración muy escaso. Porque volvemos a lo mismo, ¿no?
cualquiera puede opinar. Cualquiera puede opinar. Y lo que vamos a ver nosotros, sobre todo en segundo ciclo, cuando veamos técnicas de redacción 2, es que hay mucha diferencia entre la opinión y la argumentación. Entonces, el alumno universitario lo que no se debe acostumbrar es solamente opinar. Ojo, no digo que no opine, digo que no solamente opine, porque se le tiene que exigir algo más. El alumno tiene que aprender a fundamentar, a argumentar, a citar lo que dice. Y en función a esa herramienta que tienes, contrastar, ¿no? Comparar, hacer analogías, prospecciones. Oye, yo he leído esto de Mao, pero, pero yo lo critico porque de repente, pues, otros ideólogos, no sé, pues, Marshall, o de repente Owen, o de repente John Stuart Mill, de otras tendencias dicen otras cosas, ¿no? Y yo considero que esas cosas son más importantes. O sea, ahí estás comparando, pero no opinas en la nada, sino por cosas concretas. Dime. Profe, sí, a eso me refería yo, bueno, cuando yo escuchaba lo de Mao, y bueno, porque también tengo relaciones con conocidos que prácticamente están con la postura de Mao, ¿no? Y bueno, también personas que están en la postura tanto como de Adam Smith y los aspectos de los neoclásicos, las personas que opinan sobre esa ideología. Entonces, bueno, yo leía, ¿no? De ambos. Es el tema que me interesó, ¿no? Entre esa polémica que hubo entre ellos. Pero a veces he escuchado que cuando uno cita a tal persona, eh, llegan al hecho de que concluyen que estás en una falacia, ¿no? En ese ejemplo sería la ad verecundiam, ¿no? Cuando prácticamente quieres dar por cierto, quieres prácticamente eh, elevar al autor a base de que él ha comentado eso y todo ello, ¿no? A veces digo, ¿cómo se puede llegar a poner en cuestión lo que está diciendo el autor, pero sin nombrar el aspecto de que la persona que está en contrapuesto con él no lleguen a que te digan que es una falacia, ¿no? Porque ese he escuchado, ¿no? Que te dicen, cometes falacia al decir eso. Y bueno, lo que más conocía creo en ese caso es Andrés de Cunha, ¿no? Pero la falacia o sea, es un tema elemental, es decir, eso también tiene que ver con la opinión y la comprensión lectora de un académico, ¿no? Un académico sabe qué falacia está haciendo y qué no está haciendo, ¿no? Entonces, ese no es un tema que se toca a la ligera, eso también es un tema muy básico. A lo que yo voy es lo que toda persona universitaria debe aprender a hacer, debe inculcarse a hacer, que la comprensión lectora tiene que está profundamente ligada a algo que se llama conocimiento previo. Y si ese conocimiento previo, que te lo da el colegio, que te lo da la televisión, que te lo da tu papá, que te lo da el profesor de secundaria, que te lo da el profesor de academia, que te lo da lo que tú has leído anteriormente en tu casa, qué sé yo, todo ese conocimiento previo entra a tallar a la hora de comprender un nuevo texto. ¿Me dejo entender? Todo ese universo de información entra a tallar e influye a la hora que tú lees un nuevo texto. Y gracias a eso es lo que realmente te permite reflexionar. La opinión importa, pero no es suficiente, porque pueden haber opiniones fundadas en la nada. Entonces, las opiniones, repito, las podemos dejar para, para las personas que de repente no tienen mucha profundización con temas académicos, pero el académico tiene que leer bastante. Y si tú lees a Mao, comprender a Mao, no necesariamente lo vas a tener pues leyendo pues a otra ideología, a otra ideología política o a otro autor comunista. O sea, puedes entender más a Mao leyendo, por ejemplo, sobre evolución darwiniana, por ejemplo, ¿no? O sobre medio ambiente. Entonces lo comprendes desde otras perspectivas. Pero eso también tiene que ver con la comprensión lectora.
Entonces, si el alumno no tiene esas herramientas, o sea, esas herramientas sí se notan. ¿Y por qué se notan? Porque se supone que el alumno las recuerda, las cita, las comenta. Entonces, eso es lo que hace, entre otras cosas, que el alumno tenga un alto nivel de comprensión lectora. Y como se puede notar, eso también está estrechamente ligado a cuánto lees, pues. ¿Cuál es tu rutina de leer? ¿Qué lees? ¿Cuántos libros lees? Pero eso es un tema que vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, justamente ahí, cuando el alumno tiene todas las virtudes de poder hacer analogías, refutar, criticar, comentar, hacer prospecciones, etcétera, cuando uno tiene todo ese universo de cosas y no solamente entendí la información o no solamente extraje la información, cuando tienes las otras cosas, ahí podemos hablar o ya más o menos pensar de que realmente el alumno tiene una buena competencia lectora. Y cuando les comenté, cuando estábamos en el tema de oralidad, también creo que les comenté que que la buena comprensión lectora hace que el alumno en sí se vuelva un alumno incluso más suelto para opinar. Y a la vez que tú te sueltas, tu cuerpo también se suelta y se manifiesta. ¿Por qué? Porque tiene algo que decir, tiene algo que comentar, tiene algo que agregar. Pero te facilita el entendimiento. Pero si yo no leo, ¿de dónde voy a sacar la materia prima para poder complementar ese conocimiento nuevo que estoy leyendo en esa lectura? Entonces obviamente no voy a saber, o voy a saber muy poco, no voy a tener confianza en mí mismo, ¿no? Y obviamente me voy a cohibir. Entonces ya las expresiones corporales se comienzan a hacer un poco nulas, se comienzan a notar. Entonces es importante ver cómo medimos o cómo se debería medir algo que ustedes han dicho que tienen de manera intermedia, básica, avanzada, que es la competencia lectora. La competencia lectora es la capacidad de un individuo, ojo, escuchen esto, ¿eh? La competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y, en consecuencia, participar en la sociedad. ¿Y cómo un universitario participa en la sociedad? A través de la reflexión, pues. O sea, el universitario suele ser un tipo que ve algo que el resto no ve. ¿Y cómo logra ver ese algo? Reflexionando sobre eso, dándose cuenta sobre eso. Yo lo puedo solucionar, o yo puedo dar alternativas. Y esa reflexión profunda uno lo puede lograr siempre y cuando tenga el conocimiento de cualquier tema que se plantee, ¿no? Por ejemplo, hoy la gente, como ya saben, lastimosamente habla de fútbol. Pero cuando la gente sigue hablando de fútbol, no se sale del fútbol o no profundiza sobre los problemas del fútbol y no los logra extrapolar. De repente no tiene la visión para darse cuenta cómo ese tema tangencial, cómo ese tema, digamos, actual del fútbol está relacionado al país, está relacionado a la economía, está relacionado al gobierno de turno, está relacionado a una falencia de fondo y la gente muchas veces, no digo ustedes, pero la gente de repente que no tiene una educación no llega a esos niveles de profundización o análisis.
O de repente te dice cosas muy vacías, ¿no? Te dice, no, sí, lo que pasa es que siempre ha sido así, ¿no? Ya bueno, pero siempre ha sido así. ¿Cómo? ¿Cómo es así? Entonces es como cuando alguien te diga, no, lo que pasa es que en el Perú siempre ha habido corrupción. Ya bueno, pero ¿qué sabes tú de corrupción? Entonces, obviamente que no vas a saberlo si es que no has leído sobre el tema o si es que tus otras lecturas no te han permitido darte cuenta de esos recovecos de la historia, de, digamos, de cómo razonar en función a un problema como tal. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Dice o comenta generalidades. Puedes explicar esas generalidades, puedes analizar esas generalidades. Entonces, ese tipo de detalles, número uno, un estudiante universitario tiene que tenerlos. Y número dos, te lo tiene que dar la experiencia lectora. O sea, no es que te pongan un chip en la cabeza que te digan, ya sabes todo ya. Pero si uno lee, ¿de dónde? Estamos en una actualidad en las cuales nos estamos acostumbrando eh, al resumen, al flash. Y para eso tenemos, no sé, pues de repente un alumno, de repente les ha pasado a ustedes eso, ¿no? Un alumno recurre pues a hacer una tarea en el colegio y de frente se va a resúmenes. Ah, voy a ver sobre la Ilíada. Ya, me meto a hacer un resumen, porque mi examen es pasado mañana. Ya estudié los personajes, más o menos qué pasó, etcétera. Ojo, y de repente lo logra, es decir, de repente pasa el examen. Pero bueno, pues vas a pasar el examen, pero no vas a saber a profundidad sobre ese tema. Entonces lo mismo que nada. ¿Se dan cuenta? O sea, uno vive autoengañado. Miren, medición de la competencia lectora. Si tú realmente quieres medir una buena competencia lectora, tienes que tener tres elementos a la mano. La cognición. Hay una profunda cognición del alumno, el contexto. ¿El alumno se puede manejar adecuadamente en todos los contextos lectores? ¿O por lo menos está acostumbrado a hacerlo? Y contenido de los textos. El alumno puede identificar rápidamente contenido de textos y, y a su vez, o gracias a ellos, digamos, identificar intención del autor. Entonces, por esos tres pasos, digamos, de alguna forma vemos si es que no solamente un alumno, si es que la sociedad eh, es afecta a la lectura. Porque acuérdense que al final la comprensión lectora no es que sea pues un concurso, sino es una facultad que puedes tener tú para poder desenvolverte en la vida. A ver, en su academia, para postular a San Marcos, ¿desarrollaron o no desarrollaron cognición en comprensión lectora? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Desarrollaron cognición o no? ¿Vieron algo de cognición o no? No se queden mudos, chicos. ¿Vieron o no vieron? Hay silencio negativo. ¿Vieron o no vieron?
Sí, profe. ¿Cómo así? En el aspecto para razonar, por ejemplo, orden de información o de prioridad, de importancia para la eliminación de relaciones, algo así. Entonces, estudiando para ingeniero o para abogado, que me floreas ahí. De una manera más sencilla. ¿Vieron o no vieron en el examen de admisión en la academia cognición? Se supone que sí, pues si no, ¿cómo han ingresado? ¿Qué tipo de preguntas trabaja San Marcos? Pregunta de La pregunta de ¿Y qué es DECO? destrezas cognición. cognitivas. ¿Y qué dice aquí? Eh, ¿Y no pueden hacer o sea, no pueden hacer ese recordaris elemental? Profesor, sí, pues, o sea, la San Marcos desde hace 4 años, creo 5 años, está con el tema de DECO, destrezas cognitivas. Entonces, si yo he entrado, he dado mi examen, he visto destrezas cognitivas, y si he ingresado, con más razón, pues, ¿no? Ahora, el tema de las destrezas cognitivas, de alguna manera, va en contra de la memorización, va en contra de la literalidad, hace al alumno razonar, contextualizar, darse cuenta, inferir, extrapolar. ¿Qué cosa? Información que puede recoger él, ojo, extraer él del texto. O sea, la información que él extrae del texto la analiza. Y en el tema de la comprensión lectora la analiza por inferencia o la analiza por extrapolación. Entonces, ustedes sí hacen eso. Bueno, por lo menos para ingresar han hecho eso. ¿A qué nivel? Ya es otra cosa, ¿no? Tiene que verse con la práctica. Entonces, vamos a trabajar primero cognición, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve el tema de cognición. Acá está. Cognición. ¿No? Dimensión cognitiva. ¿Qué dice acá? Son los tipos de actividad lectora, es decir, las estrategias y destrezas adquiridas. Se supone que todo esto, bueno, por lo menos la mitad, lo tenemos que tener bien claro. Capacidades referidas a la lectura. Primero, empleo de la información que proviene del texto. Ya, pues, profesor, acá está mi separata de la pre y, y acá está la información, ¿no? Entonces, ¿cómo la empleas? Entonces, empleo de la información que proviene del texto. Primera parte, atención, miren, atención a las partes específicas del texto. Ese es el primer nivel, el primer escalón. Imagínate que estos 5 niveles sean como una escalera. Extracción de la información, ¿no? Extracción de información. Este es el primer escalón. Que por si acaso no es pequeña cosa, porque mucha gente, sobre todo en el Perú, ni siquiera llega a este nivel. Entonces, ustedes sí, pues ustedes han recibido una educación. Entonces ya, yo sí puedo extraer la información. Y ahí, ojo, y ahí me ha hecho recordar, creo que lo dijo Daniela, lo de los textos filosóficos, ¿no? Profesor, me va a costar un poco, pero sí puedo extraer la información de ese texto. De ahí sigue el segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Atención a las relaciones dentro del texto. O sea, no solamente, no solamente jalo la información, sino que la vinculo con otros tipos de información que están también dentro del texto. Y vincularla, jerarquizarla, decir cuál es más importante, cuál es más relevante, o redondear todo en una idea, me da a la comprensión global. Segundo nivel. Primer nivel, extracción de información del texto. Y segundo nivel, comprensión global. ¿Siempre hemos llegado al segundo nivel o no?
Porque su compañera me hablaba hace un rato de textos filosóficos. ¿Han podido llegar ustedes en un texto filosófico al segundo nivel o no? ¿O han tenido a veces dificultades cuando se les ha presentado, por ejemplo, un texto filosófico? Profe, yo he podido leer uno, bueno, hasta le he llegado a comprender, ¿no? Pero dependiendo también del autor, porque hay autores que no son tan... Bueno, lo que yo leí fue de Thomas Kuhn, y, y bueno, también sobre el Círculo de Viena, ¿no? Pero yo considero que hay textos filosóficos que, bueno, también dentro de ellos también hay niveles, ¿no? De comprensión para... Claro, entonces si yo te pongo cierto nivel, de repente no logras llegar al segundo escalón. Bueno, pero como usted dijo en general, el texto filosófico, bueno, yo leí ellos dos, ¿no? Porque cuando leí sobre lo que es de Platón, hay algunas partes, bueno, no le llegué a entender muy bien, ¿no? Pues, pero como digo, ¿no? Hay autores, ¿no? Que sí considero que se pueden entender un poco mejor a los demás. No lo entendí muy bien. ¿Se dan cuenta cómo en el caso de ustedes podemos llegar a tener, no digo que caigan, pero pueden llegar a tener dificultades en el segundo nivel, que es comprensión global? Ahora, ¿por qué tanto me hablan de textos filosóficos? Es decir, eh, ¿cuál es el problema para que el alumno, o sea, cuál es el problema con que el alumno no sepa leer textos filosóficos? Porque es un pecado no entenderlos, o por lo menos que cueste entenderlos. ¿Mm? Profe, yo considero que, bueno, en eso es el vocabulario que emplean, ¿no? Creo que también es por el mejor dominio Entonces, ¿cuál es tu culpa sobre eso? O sea, a ver, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que el alumno muchas veces simplemente no va a poder hacer un texto filosófico por una simple y sencilla razón, porque el alumno no tiene las herramientas para poder enfrentarse a un texto filosófico. Y se supone que en algún momento alguien le ha tenido que dar las herramientas para hacerlo. Si yo les digo una cosa, ¿ya? Les digo una cosa. A ustedes, imagínense que tienen que dar un examen de admisión y con ese examen de admisión ingresan o no ingresan. Con un texto nada más ingresan o no ingresan. ¿Ustedes qué prefieren que yo les ponga? ¿Un texto filosófico o un texto científico? Yo escogería el científico, profe. ¿Y por qué? Porque tú eres un iluminado, naciste digamos, con una virtud newtoniana. Yo No, considero, dime. bueno, yo considero que es porque, bueno, a veces es el hecho de querer, es el ímpetu de querer saber más, ¿no? De esos temas. Pero, bueno, Yo no, también es por el hecho. yo no diría eso. Lo que yo diría es que si ustedes se dan cuenta, la sociedad en la actualidad, ¿qué ha acercado más a la gente? ¿La ciencia o la filosofía? La ciencia. Obvio, pues. Cuando tú ves, no sé, en la actualidad, no, Discovery Kids, Discovery Channel, cuando ves revistas, cuando ves tecnología, o sea, el ser humano en los últimos tiempos ha habido así como en la Edad Media hubo un acercamiento a la religión y a la teología, en épocas como esta, el niño, los cuento a ustedes porque también pues hace no largo tiempo fueron niños, hace una década habrán sido niños, eh, han estado cerca de la tecnología, han estado cerca de la ciencia. Además, eso es por un lado. Entonces, hay un acercamiento social a la ciencia. En los colegios, ¿qué se hace? Festivales de ciencia, se enseñan temas de ciencia, se hablan de científicos. Entonces, el alumno, sin querer o sin darse cuenta, está poseyendo herramientas. Eso, ojo, eso
sin dejar de decir de que la ciencia en sí, la ciencia per se, tiene pues un lenguaje más claro. Entonces, todo ese conjunto de cosas que a veces no te das cuenta, pero te llegan, o sea, llegan a ti, hace de que de alguna manera tú puedas trabajar mejor un tema de ciencia. Por ejemplo, yo estoy aquí, viene mi examen y viene el texto. Ojalá que me haga un texto fácil. Y te viene un texto difícil, ¿ah? Pero ¿de qué es? De la fotosíntesis. Entonces tú ya sabes lo que es la fotosíntesis, por lo menos partes de eso. Si ya tienes ya tienes una comprensión global, que no puedas sacar detalles otra cosa, pero ya tienes una comprensión global porque ya hay un entrenamiento previo. Y ojo, y no fue tu profesor de comprensión lectora, fue tu profesor de biología, fue el concurso de ciencia, fue lo que viste en la tele, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces todo ese conocimiento adquirido, conocimiento previo, ayuda a que uno pueda entender un texto. Pero si tú agarras ya, bueno, este de la fotosíntesis, cinco preguntas, hice 4, está bien, ya. Que venga el siguiente texto. Miren el siguiente texto. Ahí te hablan después de la filosofía de Wittgenstein, por ejemplo. De la hermenéutica de Wittgenstein. El alumno va a decir, ¿qué es esto? ¿Dónde está su base para entender a Wittgenstein? ¿Quién le ha suministrado esas herramientas? ¿Mm? Nadie. La sociedad no lo ha hecho. Digamos, el colegio no lo ha hecho. Entonces, ¿de dónde se van a ustedes a autoexigir de saber eso? Obviamente que lo puedo hacer, me pueden ligar una pregunta, de repente el texto está fácil, pues digo, pero se supone que un texto filosófico tiene pues un contenido, tiene un concepto previo, tiene autores. ¿Quién será Wittgenstein? ¿Qué será hermenéutica? ¿Qué será este término? Entonces, si no hay herramientas, no hay una buena comprensión lectora. Y el mejor ejemplo es texto científico, texto filosófico. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que entre lo que te pone San Marcos y lo que te da el colegio, hay un cráter enorme, ¿no? Hay un hueco. ¿Cómo cubre ese hueco? En la academia. En la academia me puede dar, pues, herramientas prácticas, ¿no? Pero no de fondo. Entonces se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta cómo la comprensión lectora involucra un conjunto de saberes. Y por eso es que, o sea, la gente no es loca para los exámenes de admisión que las preguntas, que las que más vengan preguntas sean de razonamiento verbal. Pues se supone que se exige eso al alumno. Entonces estamos viendo de que en el segundo escalón muchos alumnos de repente llegan pero como que tambaleando en algunos tipos de texto. Pero de ahí sigue otro escalón. Entonces, atención a la relación dentro del texto, relación entre partes del texto, porque ya entendí lo general. Ojo, ya entendí que el texto habla sobre la fotosíntesis. Esto es lo general, es el tema. Pero relacionarlo, ¿cómo voy a relacionar si este párrafo no entiendo qué dice? Dicen términos que no conozco, es un tema de léxico. ¿Y para qué me sirve relacionar esto? Para que el alumno desarrolle una interpretación. Y ahí está el problema. O sea, aquí es donde el alumno marca y está mal. Porque no logra interpretar bien lo que dice la pregunta. O no logra interpretar bien al texto. Entonces interpreta otra cosa equivocada. Por ejemplo, ¿qué puede interpretar mal?
saber dónde está la idea principal. El alumno no vio la idea principal. O pensó que la idea principal era otra. Entonces, ¿qué pasa? No interpretó bien el texto. Y yo diría que la San Marcos en su evaluación lectora, en sus exámenes de comprensión lectora, llega hasta este nivel. Hasta aquí. Hasta interpretación. Entonces el alumno ve un texto fácil, de ciencia, como ustedes dicen, entonces le saca bien la información porque no hay nada complicado, no hay palabras complicadas, no hay teorías enredadas, comprende globalmente el tema, lo interpreta correctamente y como dijeron algunos, de 5 me hago 4, o me hago 5, o me hago 3, etc. Pero la San Marcos no te coloca acá, o sea, o no se caracteriza por hacerte preguntas de reflexión. Ya hace tiempo, hace como 3 años o 4 años, yo participaba en OCA para dar textos para el examen de admisión o examen de la pre. Entonces yo cuando elaboraba los textos para presentarlos a OCA, se supone que ahí no sé si a ustedes les ha cambiado, pero lo que pedían era preguntas de tema, idea principal, preguntas de sentido contextual, preguntas de compatibilidad e incompatibilidad, preguntas de inferencia o preguntas de extrapolación. ¿Está bien eso o hay más ahora? Se supone que tienen que ver esas nada más. Extrapolación, inferencia, incompatibilidad, sentido contextual y idea principal. ¿No hay reflexión? ¿O hay preguntas de crítica? Entonces, acabamos con esos niveles y dice acá, ¿no? Empleo de conocimientos exteriores al texto. Ojo, miren, acá dice empleo de información que proviene del texto. Entonces, acá dice empleo de conocimientos exteriores al texto. Entonces, atención al contenido, reflexión del contenido del texto. Entonces, gracias a esos conocimientos exteriores yo puedo criticar, yo puedo comparar. Atención a la estructura, reflexión sobre la forma del texto. Si el alumno, ya eso ya depende de ustedes, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, si coincide con su potencial. Si el alumno domina estos 5 niveles, extracción de información, comprensión global, desarrollo de una interpretación, reflexión del contenido del texto y reflexión de la forma del texto, podemos decir que tiene una buena dimensión cognitiva y por lo tanto va muy bien y tiene pues un nivel alto de comprensión lectora. Ojo, repito, al margen de que el alumno haga bien o no haga bien textos filosóficos, porque ya les acabo de decir que es un tema de que a ti no te proporcionaron herramientas. Es como que ahorita dijeran, ¿saben qué, chicos? Vamos a hacer comprensión lectora. Vamos a leer textos de medicina. Entonces tú vas a decir, oye, pero yo no sé de eso, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo ha sido su estudio en filosofía en secundaria? ¿Ha sido profundo? ¿Cómo ha sido la filosofía en la academia? ¿Ha sido profundo? ¿Realmente les han enseñado filosofía? ¿O solamente les han enseñado historia y la filosofía? Aristóteles fue un tipo tal, escribió tal, sus pensamientos fueron básicamente tal, ya está listo, se acabó la clase. Entonces, eso no es filosofía, eso es historia de la filosofía. A dimensión cognitiva, si el alumno en un texto cualquiera logra estos 5 pasos, va bien. Ahora vamos a contexto. ¿Qué dice contexto? Según la utilización que se dé al texto,
se distingue 4 tipos: contexto, texto, texto, ¿no? Texto de uso, ¿no? Textos de uso personal o privado, textos de uso público, textos de uso ocupacional o laboral, textos de uso educativo. Se supone que en el contexto el alumno debería saber o una sociedad debería identificarse por usar estos 4 tipos de texto. Ahora, ojo, o utilizas los 4, o utilizas 2, o utilizas 1, o utilizas 3, ya depende mucho de tu tiempo, sobre todo de tu interés. Entonces, en el contexto tenemos texto de uso personal o privado. ¿Y qué dice el concepto? Se realiza para satisfacer el interés propio, tanto práctico como intelectual. Ya, ¿qué tan frecuentes somos aquí? Textos de uso público. Se realiza para practicar en actividades sociales e incluye el uso de documentos oficiales. Textos de uso ocupacional o laboral. Son necesarios para llevar a cabo una tarea concreta para la que el contenido de su lectura resulta fundamental. Y textos de uso educativo. Se realiza para adquirir información como parte del aprendizaje. ¿Qué tan buenos estamos en esto? ¿Qué tanta producción lectora tenemos en cada uno de estos niveles? Bueno, niveles no, sino contextos. Bueno, podemos otra vez preguntarles a ustedes de manera individual, o de repente podemos hacer un ejercicio que tiene que ver con que nosotros nos convertamos en las personas que vamos a analizar una sociedad. A ver, ¿algún voluntario para que me responda una pregunta? Yo digo esto porque a mí me daba mucha... el estudiante universitario suele ser un poco más reservado y cuidadoso con lo que le va a decir al profesor, ¿no? Cuando yo enseñaba en la escuela oficiales de la Fuerza Aérea, temas de lenguaje, yo decía, pues, ¿quién es voluntario para responder la pregunta? Y los militares, bueno, son militares, ¿no? Todos levantaban la mano, ¿no? O la mayoría levantaba la mano. Yo, o sea, no sabían qué les vas a preguntar, pero como ellos están acostumbrados a no ser, a no cuestionar, sino acatar, levantaban la mano. Y claro, ya cuando le preguntabas, ellos te respondían o no te respondían o te respondían a medios. Pero a lo que voy es el ánimo, ¿no? El animus de decir yo. A ver, ¿alguien me puede responder a una pregunta que le voy a hacer? ¿O no? Muy bien. A ver, la primera persona que levantó la mano, ¿ya? La primera persona que levantó la mano. A ver, textos de uso personal o privado. Aquí solamente hay que observar. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga cierta ligera análisis de observación. ¿Qué observamos en nuestra sociedad? Si yo me pongo a pasear por los parques, por las playas, por la calle, podemos decir que es frecuente el uso de libros en las personas. O sea, un ejemplo, ¿no? Antes que me respondas. No sé, pues algo así, ¿no? O de repente más chico, o de repente más pequeño. Porque claro, si a mí me preguntan, ojo, si a mí me preguntan, oye, ¿tú ves en la calle que la gente está con su celular en la mano? Yo te voy a decir que sí. O sea, se nota. Oye,
tú ves en la sociedad peruana que la gente está ahí, digamos, en torno a, no sé, a la comida, al tema restaurantero, etcétera. Bueno, sí, yo sí veo mucha gente interesada en ese tema. O sea, lo puedo notar en la calle. Pero lo que les pregunto, a la persona que levantó la mano, ¿qué siente o qué ve? ¿Ve que hay una frecuencia lectora en las personas? Desde su experiencia, ¿sí o no? ¿Quién levantó la mano? La primera persona que levantó la mano. Yo, Dime, ¿tú qué sinceramente, notas? en líneas generales no veo nada, profe. Los peruanos No veo nada. no veo nada, pero si me dices que si estoy en universidad o algo así, colegios, ahí sí leen, pues obviamente. Bueno, ahí sí tiene que ser, ¿no? Yo me refiero en la calle, o sea, en la En la dimensión. calle no he visto a nadie con un libro, profe, nunca. Solo he visto con su Biblia, así, ¿no? Eso es otra cosa. Ese ya Pero es un con tema un un poco. libro no. Pero una vez vi a una chica estudiando química, así, con su cuaderno. Una vez, o sea que es como que alguien te dijera, una vez vi un ovni ahí en el cielo, o algo por el estilo. Pero claro, o sea, habíamos hecho la pregunta si es frecuente, ¿no? Es común. A ver, ¿quién más? El segundo que levantó la mano. ¿Qué me dice? De repente refuta, no sé. Sí, profesor. Primeramente, buenos días y sí, concuerdo con mi compañero. Es muy raro ver a personas en la calle con un libro en la mano, así. Bueno, a menos que te vayas a Amazonas, donde sí es un lugar donde específicamente venden muchos libros, tanto de conocimiento o de lectura normal, novelas gráficas y así, pues. Pero, por ejemplo, yendo en el metropolitano o en el tren eléctrico, raramente te lo ves. La mayoría para nomás en su celular, chateando o Así, haciendo ¿no? cualquier cosa. Ajá, así mismo, profesor. Ya, bueno, alguien podría decirte de repente para darle beneficio de duda, bueno, pero la gente está leyendo su celular, ¿no? Pero, bueno, eso yo por lo menos no creo, pero puede ser. Dime. Profesor, disculpe, yo solamente quería hacer un comentario de que en algunas ocasiones he llegado a ver que están en su celular, pero están leyendo ahí libros virtuales en Wattpad o algo así. Ya, sí, bueno, puede ser también, o sea, no puede, sería un poco irresponsable decir, pues no, están en su celular jugando. Un poco irresponsable porque no nos consta. Pero por lo menos lo que yo pienso, mi hipótesis, y me imagino que la de muchos de ustedes, es de que normalmente, o sea, eso se puede dar, pero no va a ser algo frecuente. Ahora, vamos a ver si esto es común. Y ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, esa percepción que ustedes han tenido y que yo tengo, de alguna manera puede coincidir o coincide, curiosamente, con las estadísticas que sitúan a Perú y a México como los países en Latinoamérica o en la región que menos leen. Ojo, perdón, que menos leen libros. Entonces, habría que ver eh, si eso es notorio, y por lo menos sus compañeros me están diciendo que sí. A mí, o sea, y yo tengo la misma opinión que ellos, pero a mí me resultó un poco raro o chocante, o resulta un poco raro cuando tú ya comienzas a salir al extranjero, por trabajo, por estudios, etc. En otras realidades latinoamericanas, yo diría lo mismo, es decir, no es muy frecuente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, ya hace como 10 años o 11 años, eh, era cuando yo estuve viajando y estuve, por ejemplo, en España, en el norte de España, y me di cuenta, porque me parecía raro, que la gente estaba muy pegada a un aparato que es el Kindle, ¿no? El Kindle es una especie, para los que no conocen,
El Kindle es una especie de aparato, como si fuera una tablet, pero solamente sirve para leer. O sea, ahí no puedes decir, pues, está en su celular haciendo cualquier cosa. No, no, no. Si tienes un Kindle es para leer. Tú puedes meterte en una biblioteca en un Kindle. Entonces, lo que a mí me parecía raro es que cuando yo, sobre todo lo veía en la playa, la gente, si no estaba dentro del mar, estaba pues ahí sentado con su Kindle o con su libro pequeño, ¿no? Con su libro pequeño. Está en los paraderos, como dijeron por ahí, está en los buses, y era bastante frecuente. Lo mismo pasó en Francia. Pero, ¿cuál es lo curioso? Su compañero dijo hace un rato, ¿no? No, una vez vi una chica que estaba con su libro de química. Ya pues, pero es una persona que está estudiando, ¿no? En cambio, cuando tú te paseas por esos lugares, lo que tú ves es personas de varios estratos sociales. O sea, ves ancianos, ves jóvenes, ves de repente, no sé, personas adultas pero que son secretarias o son obreros o son abogados o son ingenieros, pero a lo que voy es que hay una frecuencia, hay un contacto con el libro. Y eso tiene que ver mucho con el primer contexto, que es textos de uso personal o privado. Es decir, no es que esa anciana o esa niña o ese estudiante o ese ingeniero o ese obrero esté leyendo pues a Nietzsche o esté leyendo pues a Heidegger. No tiene por qué hacerlo. Puede estar leyendo cualquier novela, como dicen los españoles, cualquier novela tonturrona por ahí, o de repente algo un poco más complicado, o de repente más sencillo. En esa época estaba de moda y mucha gente leía literatura erótica, por ejemplo. Pero a lo que vamos no es a la profundidad, lo que vamos es al hábito. Y cuando tú te pones a buscar en censos a España o a Francia, España no está pues en un alto nivel de comprensión lectora. No es Japón. Sin embargo, tú notas la diferencia. Entonces, por lo menos te das cuenta que en temas de lectura ves una sociedad que es un poco más afecta a la lectura. Y como dice la teoría, se realiza, acá está abajo, ¿no? Se realiza para satisfacer el interés propio, tanto práctico como intelectual. Entonces, no hay o sea, lo bueno del primer contexto, del texto personal o privado, es que no es obligatorio. Por eso es que les decía a ustedes, ¿no? Y en la calle, ¿qué ven? Porque claro, si yo soy afecto a la lectura, yo agarro mi libro y voy con mi libro a todos lados. Y de repente tú ves mi libro, oye, tú estás leyendo tonterías, ya, pues, pero ¿qué te importa? Es lo que estoy leyendo. Y ojo, pero estoy leyendo. Ya de repente los otros contextos son diferentes, pero es en el contexto personal o privado en los cuales de alguna manera tú diagnosticas o puedes diagnosticar cuál es la frecuencia lectora de una persona y cuál puede ser la frecuencia lectora de un país, de una sociedad. Ahora sí, vamos a lo individual. ¿Cómo es su primer contexto? ¿Quién me cuenta? ¿Qué están leyendo? ¿Qué han estado leyendo? ¿Es muy frecuente? ¿No es muy frecuente? Yo hace poco leí esto, no leí esto, hace años que no leo. A ver, no sé, ¿qué me dicen? ¿Cómo van en su texto de uso personal o privado? Ojo, texto de uso personal o privado, no me hagan pues un texto de ingeniería química. A ver, ¿qué me comenta?
Alguien levantó la mano, ¿no? Sí, yo. Dime. En lo personal, yo suelo leer más que todo novelas juveniles que nacen de Wattpad o algo así. Y la última que estuve leyendo fue después de diciembre y antes de diciembre, que es una trilogía, son 3 libros. Ya. No llegué a terminar el último, creo, porque justo ya estábamos como sobre los exámenes y no le he vuelto a retomar, la verdad. Así que supongo que será para cuando pueda organizarme mucho mejor de lo que estoy ahora y ¿Y eso tenga hace más tiempo. cuándo fue? Eso, eso habrá sido sobre febrero o enero. Ya, y antes de eso, ¿también tenías otros hábitos? ¿Habían otros libros o no? Ah, sí, claro. Bueno, empecé con el hábito desde que estoy en segundo de secundaria, creo. Ya está, muy bien, muchas gracias. Ahora, ojo, ¿no? Recuerden una cosa, o sea, es normal lo que dice su compañera, porque claro, si yo ya entré a una nueva etapa que es la universidad y tengo que supuestamente aclimatarme o por lo menos estar a la par, que hagas un pare en tu texto de uso personal es normal. No te da la vida para leer, pues, por aquí, por allá, etcétera. Pero de alguna manera todos tenemos un texto personal que en algún momento lo hemos leído, ¿no? Sobre todo las personas que estamos vinculados digamos, universidad. Y puede ser, incluso puede ser algo de universidad, ¿no? Siempre y cuando, como les digo, porque este tipo de texto es libre. Entonces, habría que ver, en Japón, si no me equivoco, el promedio de lectura es de un libro al mes. El promedio de lectura es de un libro al mes. Entonces, ¿cuál es tu promedio de lectura? ¿Un libro al año? ¿Medio libro? Recuerden, en este primer nivel el contenido no importa mucho. Obviamente, si fuera un libro más profundo, valdría, ¿no? Pero lo que importa es la frecuencia. Ahora, ya el alumno, o PRON, el alumno, ya la persona que no tiene ningún tipo de nivel aquí, o sea, yo no leo ni personal, ni público, ni ocupacional, nada, ya, pues estás hablando de una persona pues que tiene un nivel de comprensión lectora deficiente, ¿no? No lo nutre. Textos de uso público. Se realiza para practicar en actividades sociales e incluye el uso de documentos oficiales. ¿Qué ejemplos me pueden dar aquí, según lo que están leyendo, de textos de uso público? Pues yo creo que ahí sí nos va mejor, ¿eh? Yo creo que ahí sí nos va mejor. Eh, ejemplo, textos de uso público. ¿Qué creen que son? ¿O qué creen que? Dime. Profe, la Constitución del Perú puede ser. Pues sí, puede ser. Ah, leyendo eso, profe. O sea, para interactuar con la sociedad necesito por lo menos tener pues un conocimiento, ¿no? De mis leyes o qué sé yo. Pero yo no creo que la gente esté leyendo la Constitución, ni creo que ni los congresistas leen la Constitución, me refiero como libro completo, pero lo que sí leemos en periódicos. Ahora, pregunto, ¿ven más como uso frecuente del peruano promedio, del viandante, del transeúnte, libros o periódicos? Periódico, profe. Sí, ¿no? Y curiosamente también responde a la encuesta. Métanse algo en la cabeza. Somos prácticamente el primer país en la región con más consumo de lectura de periódicos. Es decir, el peruano promedio lee periódicos. Y sí lo ves en la calle, pues, ¿no? O sea, sí lo ves, por ejemplo, al chofer, ¿no? Con su periódico, yo me acuerdo cuando iba a la San Marcos a estudiar, le decía, pues, al chofer, me sentaba adelante, préstame tu periódico. Y estaba con el periódico ahí, ¿no? Eh, al taxista, al ama de casa, en la universidad ves a los chicos con su periódico, etcétera. Es decir, se dan cuenta, ¿no? El periódico no tiene estratos sociales
diferenciados, es decir, no es que la persona culta solamente lea periódicos, sino el periódico es para todos, o por lo menos se maneja de manera un poco más extensa, más difusa. Entonces lo va a tener el que tiene educación, el que no tiene educación está ahí con su periódico, ¿no? Y obviamente que cada persona fija qué va a leer. De repente pues tú le fijas más importancia a la política, de repente otros lo hacen por chisme, o de repente otros por algún tipo de variedades, algún tipo de cosa, pero tú lees el periódico, o para mantenerte informado, es decir, para interactuar con la sociedad, pues. Habría que ver, de repente alguien, y eso tiene que ver con la reflexión, habría que ver por qué el peruano es más afecto a periódicos que a libros. Pueden haber varias cosas, ¿no? ¿Alguien se atreve a dar alguna hipótesis por ahí aventurada? Dime. Yo digo que es por el costo, porque incluso los libros que son piratas, que venden en cualquier lugar así, cuestan entre 10 y 15 soles, y los que son más baratos son los que son como literatura antigua, de 1900, 1800 por ahí, y tienen un lenguaje más complicado de entender, así que los que son más fáciles de entender son más caros. Y mientras el periódico está como un sol, antes estaba a 50, creo. Ya, muy bien. Entonces, es el costo. ¿Alguien quiere complementar, refutar? Dime. Sí, profesor. Yo diría también que es la accesibilidad, aparte del costo, porque periódicos lo podemos encontrar en cualquier parte. En cambio, por otro lado, los libros en mercados no lo vemos mucho. Hay sitios específicos donde podemos encontrarlo. Por ejemplo, mayormente en Amazonas encontramos varios libros, ya sean piratas o costo bajo o originales también, claramente. Yo creo que también eso afectaría. Hasta ahora no, me están hablando acá harto de Amazonas, de Amazonas. ¿Por qué no me hablan de crisol, por ejemplo? Muy caro. Está caro los libros. Ya. Yo fui a querer comprar de Edgar Allan Poe, algo de 170 quería vender, me fui a Amazonas, está 15 lucas. Costo, pero ojo. Ya, a ver, vamos a ver ese tema ya. Dime. No, profe, pero también depende de la calidad, porque si está reducido el precio, a veces está como que maltratado y así los libros. Ah, no, de hecho, pues que el que se compró tu amigo de Edgar Allan Poe será pues de tercera, cuarta mano, ¿no? Supongo yo. Pero igual se leía, pero sí, en todo, Crisol sí está todo. todo borroneado, todo, con comentarios ahí el libro. Me imagino. A ver, el precio, pero el precio tiene que ver con el valor, ¿no? O sea, acá ya entramos no tanto al tema económico, sino algo axiológico, ¿no? Porque yo valoro esto, ojo, y como lo valoro, voy a pagar lo que debe pagarse. Obviamente a regañadientes, pero lo pago, porque lo valoro. Pero si no lo valoro, voy a pagar lo mínimo. Si es gratis, mejor. Porque bajo la lógica del precio, el peruano promedio no gastaría prácticamente en otras cosas. Es decir, me compraría un ejemplo. Si yo solamente quiero pagar 50 céntimos o un sol, entonces cuando quiero un celular, voy a comprar mi celular más barato. Voy a comprar la comida más barata. Normalmente las personas suelen invertir su dinero en algo que sí les interesa. Así sea, pues, así para ti no parezca inversión, para él sí es inversión. Oye, para mí 10 soles es importante. Pero podemos tal vez decir de que el tema del costo está relacionado con el valor. Como no me interesa mucho, ¿no? Entonces
Yo no gasto mucho. Pero lo que dijo su compañera o sea, se lanza una hipótesis, no es el precio, pero lo que yo digo puede ser un cuestionamiento a eso. Otro aspecto también puede ser al tema de la cantidad. El periódico tiene poca información, no me demanda pensar mucho. Y el libro, pues, oye, un solo libro me voy a aburrir, no es largo. Y otra cosa que es muy importante, ¿no? El periódico me mantiene unido a la sociedad, es decir, el periódico me mantiene al tanto de la sociedad. No soy una isla. Entonces yo ya sé lo que pasó con la selección, yo ya sé lo que pasó en el gobierno, algo sé, algo sé, con el libro que gano. O sea, alguien puede pensar así, ¿no? Entonces, el periódico como una necesidad social, el periódico como, como una obtención más económica, el periódico como algo más valorado, o de repente simplemente yo leo por necesidad, o sea, yo no quiero leer por placer, yo leo por necesidad y porque mantenerme informado es necesario, compro periódicos, o de repente me entretienen, hay una columna que me entretiene, esa columna cuando tiene 4 párrafos, ya está. El libro cuando tiene 300 hojas, te pases. Y reitero, ¿no? Curiosamente, el Perú está en una muy buena posición con respecto al consumo de periódicos. Ahora, ¿qué periódicos? Eso ya es otro tema, ¿no? O sea, si, no sé, pues si es el Comercio, si es la República, si es el Trome, qué sé yo. Pero de uso personal o privado, mal. Público, ya más o menos. Otra cosa que tendríamos que también entender y analizar, si queremos ser serios y reflexivos, es que si realmente la lectura forma parte de nuestra cultura. Cuando me refiero a cultura, me refiero a lo patrimonial. Hay sociedades, ojo, hay sociedades que fundamentan su creación como país en función a la lectura. Hay sociedades que de repente no tienen a un Miguel Grau, no tienen a un Bolognesi como héroes, pero tienen escritores. Es decir, son sociedades que realmente se han construido en base a la lectura. Y curiosamente a esas sociedades, en sistemas educativos les va bien, ¿no? Les va bien. De repente no es el caso latinoamericano, ¿no? Pero si el tema es cultural, entonces estamos un poco, va a ser más complicado, ¿no? Entonces cuando uno es realmente reflexivo o analítico en un tema social, tiene que examinar todas las variables. O sea, las cosas no reaccionan por una sola cosa. Pero justamente es el conocimiento lector quien que te da esa capacidad para encontrarle ese tipo de problemáticas. Y de ahí tenemos los textos de uso ocupacional o laboral. Estos textos sí van a ser también necesarios, ¿no? Dice, son necesarios para llevar a cabo una tarea concreta, para la que el contenido de esa lectura resulta fundamental. Por ejemplo, de repente, lectura de oficios, actas, solicitudes, de repente material teórico para que tú puedas cumplir tu labor como ingeniero, capacitaciones, proyectos. O sea, eso es leer. Eso es leer. Y claro, y como tú laboras todos los días, se supone pues que de alguna u otra manera los lees todos los días.
Y por último, los textos de uso educativo. Se realiza para adquirir información como parte del aprendizaje. Y yo creo que eso ya va más que nada a lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Es decir, ustedes ahora están manejándose más sobre textos de uso educativo. Como su compañera dijo hace un rato, de repente ella pues en su momento tuvo más frecuencia con los textos personales, pero como el otro capta su atención, necesita ese tiempo para hacer textos educativos, porque depende de su nota, su ánimo de querer ser profesional, etcétera. Ahora, si un alumno, miren, si un alumno, de repente yo descuido esto, texto de uso ocupacional laboral, pero yo tengo que estar leyendo todo el tiempo textos de uso educativo por mi trabajo como estudiante. Y también en las mañanas o los domingos leo el periódico, El Comercio. Y en la noche, antes de dormir, leo mi libro, el libro que me interesa. La otra vez había un alumno que me dijo, profesor, yo hasta ahorita leo a Dan Brown porque a mí me gusta todo eso del misterio, de la conspiración, conspiranoico era el tipo. Y la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver pues, con la carrera de ingeniería? ¿No? O sea, no tiene por qué tener que ver, pero su mundo, o sea, él tiene un mundo guardado, ¿no? Y le dedica un tiempo en las noches. Leo una hojita, pero estoy ahí, ¿no? O 2 hojas, pero estoy ahí. Tomo su relax. Lo otro ya es obligatorio, ¿no? Y lo otro es para informarse. Entonces, de repente, un lector competente salta en estos 3 tipos, ¿no? O de repente cuando estás trabajando, ojo, cuando tú ya trabajas o ejerces una labor, de repente ya no tienes que leer mucho texto de uso educativo, sino ya lees texto de uso ocupacional y después de vez en cuando, todos los días te compras tu periódico o de repente algo informativo a la sociedad y de repente en la noche pues lees tu librito, ¿no? de texto personal. Pero si tú no lees nada o lees muy poco, ustedes sí, porque todos son universitarios, ¿no? O sea, tienen que leer, es obvio, es su menester. Pero, ¿ustedes qué son estadísticamente en la sociedad peruana? ¿Ustedes qué son estadísticamente en la sociedad peruana? ¿El 90%? ¿El 50%? ¿El 10%? ¿0.5%? ¿Y los demás qué están haciendo? Entonces, la competencia lectora también tiene que ver con frecuencia. ¿Cuál es nuestra frecuencia lectora? Entonces, cognición, contexto y contenido del texto. Contenido del texto. Hace referencia a las diversas formas que puede adoptar el material escrito. Entonces, ¿qué hace el alumno o el buen alumno? Identifica. Bueno, el buen alumno no, el buen lector. Identifica. Y sobre esa identificación puede rápidamente darse cuenta la intención del autor. Cuando yo leo un texto, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y el autor a qué quiere llegar? ¿Qué quiere que yo sepa? ¿Qué me quiere informar? Esa es la intención comunicativa, ¿no? Todos tenemos una intención comunicativa. Los autores tienen una intención comunicativa. Entonces, esto se divide en 2, ¿no? Textos continuos y textos discontinuos. Y en los textos continuos tenemos la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y la instrucción. Por ejemplo, yo puedo decir que ahora, o sea, en este momento, de redacción y técnica de comunicación efectiva 1, estamos más enfocados en lo que es la descripción y exposición. El segundo ciclo vamos a estar más enfocados en lo que es la argumentación. A ver, ¿alguien me puede dar los conceptos o las características más básicas de estos 5 tipos de texto: narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción?
A ver, ¿quién levanta la manito? Así, el concepto más o la característica más notoria de cada uno de ellos. O no, no sabemos. Se supone que deben de saber, ¿no? ¿Cuál es la característica más llamativa para reconocer este tipo de textos? Característica de la narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción. Esto es educación básica, chicos, ¿ah? Así es que por favor, dime. La narración toma una posición, puede ser omnipresente o así desde un personaje, para narrar, valga la redundancia, los hechos que están pasando alrededor. Esa es una característica, ya, descripción. Detallar esos hechos. Ya está. A ver, vamos a precisarlo mejor, ¿ya? Característica principal de la narración. El detalle. La pormenorización de los actos. Característica de la descripción. La adjetivización. La descripción adjetiviza. Utiliza adjetivos calificativos todo el tiempo. O sea, si yo quiero, pues, no sé, soy profesor de anatomía humana, vamos a ver el cuerpo humano. Se supone que yo tengo que describir cómo es el cuerpo humano, qué tiene, el tamaño, dimensiones, etc. Característica de la exposición. La característica de la exposición es la constante información, es decir, en la fundamentación del texto expositivo es ampliar la información. Se supone que yo tengo que presentarle algo novedoso. O sea, tengo que presentarle algo a la persona. Y ese algo es una información. Que la conozca, que no la conozca, que más o menos la conozca. Eso no es mi tema, pero el tema es que yo vaya ampliándole sobre algo determinado. Y él va aprendiendo. La característica de la argumentación, la opinión, los argumentos. Y algo sobre todo que es muy importante, el ánimo de disuadir y el ánimo de persuadir. Cuando yo elaboro un texto argumentativo, yo siempre voy a tener el ánimo de que mi lector opine como yo. Yo voy a convencerlo de algo. Por ejemplo, voy a convencerlo que de repente el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que se debe condenar. Entonces yo pongo argumentos y yo les digo, ¿sabes qué? Y ya vamos a ver si el lector me cree, ¿no? O sea, eso también es una ruleta. Dependiendo de mis argumentos, el lector me va a creer. Oye, te estás escribiendo tonterías, ¿no? O este sí tiene razón. Entonces, la característica de la persuasión es el ánimo de querer convencer. Y la característica de la instrucción es el orden. El orden. El 1, 2, 3, es decir, no se puede llevar a cabo una instrucción si lo haces de manera desordenada. Y ahí podemos hablar, pues, de textos que tienen la finalidad de seguir un paso, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, el método científico. Entonces, esta competencia está relacionada no solamente a identificación, sino también a conocimiento y a uso. ¿Qué tanto usamos y qué tanto estudiamos textos narrativos? ¿Qué tanto estudiamos, qué tanto leemos textos descriptivos? ¿Qué tanto leemos textos expositivos, argumentativos, instructivos? Entonces, recuerden, para ustedes puede ser sencillo, porque obviamente ustedes son personas que tienen una educación, tienen una preparación, pero acá estamos hablando de estrategias de comprensión lectora generales. Entonces, van a haber personas en la sociedad que no lean textos argumentativos, que de repente no saben cómo se estructuran, cómo se hacen, en qué consisten. Y una pregunta,
A ver si saben esto. De estos textos que hemos presentado ahorita, narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción, por naturaleza el ser humano está más adaptado a entender o le es más fácil entender cuál. Dime. La narración. Bueno, sí, ¿no? La narración, a ver, la narración es interesante, es muy interesante porque nosotros crecemos con la narración. Ya después con el tiempo, con el colegio, ya vemos más lo que es descripción, incluso en secundaria vemos lo que es exposición o argumentación, en la universidad vemos lo que es argumentación, pero nosotros crecemos con la narración. O sea, cuando tú estás en el vientre de tu madre te cuenta cosas, te habla, eso es narración, ¿no? Cuando tú ni siquiera puedes hablar, escuchas a tus padres conversar o contarse cosas, eso es narración. Cuando tú vas recién al nido o vas al colegio, tus primeros libros, Coquito, Pablito, los cuentos que te contaba tu mamá de niño, todo eso es narración. Entonces, desde muy pequeños nos forjamos en la narración. Entonces, cuando vemos un texto narrativo, nos es familiar, por lo menos nos es más familiar que los demás textos. Que los demás textos son un poco más académicos, o sea, tienen un concepto, etc. Y eso tal vez se deba, ojo, y eso tal vez se deba a que la narración es una característica de la oralidad. De la oralidad. Y las lenguas, en su condición más prístina, más original, son orales. Por ejemplo, cuando Charles Perrault comienza a salir a diversos pueblos en Europa a recopilar, ojo, a recopilar relatos orales. Escuchen, a recopilar relatos orales. La gente comienza a contar relatos que los usaban como parte de normas, de leyes, del uso de una buena convivencia. Obviamente en épocas, sobre todo en épocas medievales, en las cuales la ley no estaba, pues, no era como la de ahora, ¿no? No era tan ordenada, no era tan civilizada. Entonces, ¿cómo se ordenaba la gente? ¿Cómo la gente trataba de convivir en paz, o por lo menos de estar prevenida, a través de relatos? Y uno de esos relatos, porque hay varios, Charles Perrault transcribe, se lo lleva a la escritura, y por ejemplo uno de esos relatos es La Caperucita Roja, ¿no? La Caperucita Roja es un relato medieval, que obviamente en cada parte de Europa tiene sus diferentes interpretaciones, sus variantes, pero no deja más que... y era un relato básicamente para adultos, ¿no? Ya posteriormente Charles Perrault lo modifica y le mete su cuchara, después lo endulcoran más, los hermanos Grimm lo adaptan para niños, después Disney haría lo suyo, pero esos cuentos de hada, El gato con botas, digamos, el flautista de Happening, La Caperucita, La Cenicienta, Blancanieves, son relatos orales. Uno bastante terrorífico, pero que sí, pero llegó a ser cuento infantil, Hansel y Gretel. Son relatos orales. Que pasaban de generación en generación, ¿no? Entonces, es por eso que de alguna u otra manera la narración siempre estuvo presente en nosotros. Entonces, en la actualidad que vemos como producto de eso, vemos que nos es fácil. Incluso cuando estamos en el nivel de textos de uso privado o personal, normalmente estos textos suelen ser narrativos. Nos gusta. Igual valen
e igual valen para tener una buena comprensión lectora. Eso es una buena estrategia de comprensión lectora. Pero si quieres ser ya muy competente, obviamente también tienes que desarrollar el plano descriptivo, el plano expositivo, el plano argumentativo y el plano instructivo. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con respecto a este tema. Tenemos una recuperación, no se olviden, que cuenta para terminar ese tema. Y nada, nos vemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta?